Listo, doctora, ya estamos al aire. Bienvenida. Bienvenidos todos Gracias. quienes nos sintonizan pues de diversas partes de México y el mundo. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos como invitada a la doctora Heike Vibrans. Bienvenida, doctora. Gracias. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Heike Vibrans es bióloga y doctora en ciencias naturales por la Universidad de Bonn, en Alemania, donde obtuvo su formación académica de licenciatura y doctorado. Desde hace varias décadas, la doctora desarrolla su labor académica en México como profesora investigadora titular del posgrado en botánica del Colegio de Posgraduados, esto en el Colpos, Campus Montecillo, en el Estado de México. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, lo que refleja su amplia y sostenida productividad científica. Las investigaciones de la doctora se centran principalmente en la etnobotánica, la ecología de malezas y la vegetación secundaria, también especies invasoras, y pues en la relación entre prácticas humanas y la diversidad vegetal. Ha trabajado extensamente en agroecosistemas tradicionales, especialmente en cultivos de maíz, integrando enfoques ecológicos, históricos y culturales. La doctora es autora y coautora de numerosos artículos científicos, capítulos de libro y obras colectivas, y ha tenido un papel clave en la documentación y análisis de la flora arvense de México. La doctora destaca como editora y creadora de la Flora Digital Malezas de México, un recurso de referencia ampliamente utilizado por muchos de nosotros. Ha dirigido múltiples tesis de licenciatura y posgrado y ha desempeñado cargos de liderazgo académico, incluyendo la presidencia de la Sociedad Botánica de México del 2020 al 2023. Las investigaciones de la doctora Vibrans sin duda han contribuido de manera fundamental al entendimiento de la biodiversidad vegetal asociada a los sistemas productivos y al conocimiento etnobotánico de México, además de ser inspiración para muchos de nosotros. Bienvenida nuevamente, doctora, un gusto. Pues el gusto es mío. Y pues primero que nada, muchas gracias por la introducción y a la Sociedad Botánica de México por invitarme a esto. Y pues muchas gracias al público que espero que me pueda acompañar aquí cuando les cuento de los caminos recorridos, algunos de ellos, tanto a la botánica de la vegetación secundaria aquí en México, ¿no? El título es Entre milpas y banquetas, una mirada a las malezas de México. Y les voy a platicar primero de qué estamos hablando, porque yo sé que siempre es muy controvertido. Luego, sobre si existen malezas mexicanas y cómo son y qué tienen de especial. Eso un poco, son unos temas que yo siento que son interesantes para mucha gente que se mueve en el ámbito biológico o agroecológico. Bueno, primero, pues que son malezas, ¿verdad? ¿Malas? Pues no necesariamente, a veces sí. Los agrónomos llaman malezas a aquellas plantas que no son deseadas, que están fuera de lugar, que plantas que interfieren con las sembradías. Y efectivamente muchas de estas especies lo hacen. Biólogos a veces les llaman pioneros de sucesión. Sin embargo, esto es no totalmente cierto, porque hoy en día sabemos que hay especies que se asociaron a nuestros campos de cultivo y a nuestras demás perturbaciones y que incluso formaron especies nuevas. Mientras la definición de los agrónomos obviamente es muy antropocéntrico y no permite como que englobar un grupo de plantas ecológicamente. Los etnobotánicos no les gusta todo esto y les dicen malezas, y los campesinos, por lo menos hace tiempo, pues les decías malezas y decían, ¿qué es esto? Son hierbas y les usamos, ¿no? Entonces la definición que yo estoy usando junto con otros estudiosos de las malezas, como es el doctor Endowski, son
que las malezas son aquellas plantas que pueden formar poblaciones en ambientes fuertemente modificados por el ser humano, donde fuertemente es una cuestión de definición, obviamente. Un sinónimo parcial son plantas sinantrópicas, quiere decir plantas que están junto con el hombre o el ser humano. Sin embargo, alguna gente incluye en este término también las plantas cultivadas. Y además nadie lo entiende. Si uno habla de malezas, entonces sí todo el mundo te entiende. Aquí tengo algunas fotos de ambientes típicos de malezas, como son los cultivos, las orillas de los campos de cultivo, ambientes urbanos y también pastizales secundarios. Se pueden dividir, o a mí me gusta dividirlo en 4 tipos. Uno son los arvenses. Estas serían las especies que crecen en campos de cultivo. A mí, en lo personal, me gustaría restringir ese término a los campos de cultivo donde se remueve la tierra con cierta frecuencia, porque esto hace que sea un grupo ecológico. Si incluimos también las plantas que crecen en cultivos perennes, en plantaciones, etcétera, entonces hay mucho traslape con lo que son las rurales. Las rurales son aquellas que crecen en lugares fuertemente perturbados, pero donde no hay esta regularidad de remoción del suelo. Y son muchos diferentes, ¿no? Pueden ser aquí, como lo ven a la izquierda, las florecitas blancas. Estas crecen en una orilla de un campo, ¿no? Y pues esto sería un ámbito rural. Luego están las malezas acuáticas y las forestales que tienen cierta conexión con los florística con las rurales, pero de estos no vamos a hablar hoy. Bueno, ¿en qué nos afectan estas plantas? De hecho, son las plantas que más nos afectan y es curioso que durante mucho tiempo no se han dado realmente la atención que se merecen. Hay varios efectos negativos, ¿no? O sea, está la interferencia, la competencia con los cultivos, sin duda. O sea, sí tienen un efecto muy fuerte. Tú puedes sembrar tu campo y haces mucho trabajo, inviertes mucho dinero. Si luego salen estas plantas demasiado, entonces pierdes todo tu esfuerzo, ¿no? Luego está la interferencia con labores agrícolas, pueden ser espinosos o enredaderas y pueden molestar. Luego hay plantas que son huéspedes de enfermedades o de depredadores. Y también pueden tener efectos indeseados sobre productos agrícolas. Por ejemplo, hay una nueva invasora, es Nequides, que tiene semillas que se pueden mezclar con los cereales pequeños al cosecharlos y que son venenosos. Y eso obviamente no está bien. También pueden promover mosquitos y con eso el paludismo, causar alergias. Bueno, pero todos son cosas relativamente raras. Lo principal es la competencia con los cultivos. Y quiero recordar aquí a todo el público que deshiervar a mano es uno de los trabajos más desagradables que hay, ¿no? Aquí esta foto es de una salida de campo que hicimos hace años a Yucatán, donde mis alumnos se pusieron a deshiervar y aguantaron como 10 o 15 minutos cada quien. Pero también tienen toda una serie de efectos positivos. En mi opinión, la principal y la menos tomada en cuenta es la protección contra la erosión. Todos sabemos que los campos de cultivo en grandes partes de este país y de otros países sufren de erosión, sobre todo por lluvia, pero también por viento. Y una cubierta de plantas protege contra esto. Luego también
pueden mejorar el suelo, pueden añadir biomasa, pueden con la sombra otra vez mejorar el microclima y con esto mejorar la fauna edáfica. Hay muchas plantas comestibles y medicinales que vamos a platicar después. También pueden proteger contra algunas enfermedades y depredadores. Ahí hay unos trabajos que muestran de que cuando viene ahí un insecto y quiere comerse una planta, si nada más están tus plantas cultivadas, pues va sobre estos. Pero si hay alternativas, muchas veces ya ni encuentran la planta cultivada. Claro que esto todo hasta cierto grado, ¿no? También muchas malezas son parientes cercanos de plantas domesticadas o cultivadas. Entonces también funcionan como una reserva de germoplasma, soportan o apoyan fauna útil, como son los ahora famosos polinizadores, y finalmente aumentan también el valor estético del paisaje si es que tienen flores y contribuyen algo en naturaleza, incluso en áreas urbanas. Aquí a la derecha vemos unos muy sabrosos quelites que se hicieron con especies de la milpa. Esta es una foto que siempre me gusta enseñar cuando hablo de malezas. Es una ladera en la región, en el sur del Estado de México, en la región del río Balsas, en la cuenca del río Balsas. Lo que vemos aquí es una ladera que posiblemente estuvo cultivado en algún momento. Está lleno de teocintles, o sea, de maíces silvestres, que unos frijoles silvestres están usando como apoyo, como vemos a la derecha. Si nos acercamos, todavía vemos aquí calabazas silvestres y aquí entremezclados estas flores amarillas, o aquí si vemos muy detalladamente, vemos unas rojas, son titonias y zinnias que igualmente luego se comporten como malezas en milpas. Entonces tenemos ahí ya una combinación de las especies que luego encontramos en nuestros cultivos tradicionales. Bueno, y cosas así son simplemente bonitos y la gente sí lo aprecia, el paisaje florido durante un mes o 2 meses en otoño, ¿no? Bueno, yo he encontrado en varias ocasiones con gente, incluso colegas, que como que no les parece muy interesante todo esto, ¿no? Que son los mismos por todos lados y piensan que la vegetación secundaria es poco variada. Sin embargo, esto no realmente es así. Es que las malezas reaccionan al ambiente con mucha diferenciación y por lo tanto yo creo que sí son interesantes. Aquí les presento algunos datos. Esto es de un trabajo que hicieron principalmente Francisco Espinosa y José Luis Villaseñor, y donde yo, bueno, participé un poco. Es un mapa donde se vio la similitud de la flora ardense por estado, ¿sí? Y esto es la división que salió. Estos son las malezas nativas. Y podemos ver que básicamente es una división, sí, muy parecida a la que conocemos de la flora entera y de plantas más silvestres. Aquí a la izquierda quisiera que vean las columnas blancas. Enfrente tenemos las especies no malezas. Atrás vemos las malezas nativas. Y aquí se indica en cuántos estados se conoce cada una de las especies. Vemos que efectivamente las plantas silvestres, la gran mayoría, tiene distribuciones relativamente restringidas aquí en México, ¿no?
Pero también vemos, y las malezas sí son relativamente pocas que tienen esta distribución restringida. Sin embargo, también vemos que son muy pocos que básicamente están distribuidos en todos los estados. O sea, sí hay una diferenciación. Este mapita que hice yo todavía con tinta hace muchísimos años para mi tesis de doctorado. Ahí estudié las comunidades arbenses en toda la región de Puebla y Tlaxcala, que se representa aquí. Hice 376 o algo así muestreos. Y luego agrupé a los muestreos por su similitud florística igual. Y sí se encontraron, para empezar, una diferencia muy fuerte entre el valle mismo y la parte del sur, que es la región del Valsequillo, que tiene suelos calcáreos. Aquí son suelos volcánicos. Y también dentro de esto había toda una serie de variaciones con el clima, dependientes del clima y del tipo de suelos. Estos son puros cultivos de maíz, hay que decirlo. Y en tanto, si las malezas son mexicanas, podemos ver un poco, la proporción de especies introducidas, ¿sí? Aquí tengo algunos ejemplos, no hay tantos trabajos, pero sí hay algunos. Primero, un ejemplo del pueblo donde hice mi primera tesis hace ya muchos años. Luego de las MIPAs, estas mismas que acaban de ver. Y luego de un artículo que salió recientemente del colega Leopardi Verde de los cultivos comerciales en Colima. En cada uno vemos que el porcentaje de introducidas es bastante baja, entre 15 y 20%. El porcentaje es un poco más alto si vemos la vegetación rural. Aquí otra vez de Quetzalcoatl, pero eso nada más la que está alrededor de los asentamientos, la vegetación urbana de Malinalco, de una alumna mía, un estudio de la vegetación rural de un pueblo en Puebla, en el Valle de Puebla, de un alumno del doctor Villaseñor, y otra de vegetación viaria en Malinaco igual. Vemos que estos que son como más de asentamientos humanos tienen un porcentaje más alto, como de 25 a 35%, mientras la vegetación viaria también es relativamente nativa, por lo menos en este lugar. Bueno, ¿y qué tienen de especial todas estas plantas? Para empezar, son muchas, ¿sí? Eso de que tenemos 3,000 especies de plantas que pueden comportarse como malezas, o sea, crecer en lugares fuertemente perturbados, es mucho más alto que Estados Unidos o Europa. Algunas regiones en el Mediterráneo tienen números similares, o China. La otra cosa es que tenemos una proporción muy baja de especies exóticas. Son solamente como 3% de toda la flora. ¿Sí? Esto es un porcentaje muy bajo. Nuestros vecinos en el norte tienen como 20%. La mayoría de los países en Europa tienen como 10 a 15%, lo cual no quiere decir que las especies que sí son exóticas no causan problemas, porque algunos sí causan problemas severos. Ahora, este contraste con los del norte sí nos hace preguntar, ¿y eso por qué será? ¿No? Y es bastante como intuitivo pensar que esto probablemente tiene que ver con la larga historia de perturbación que tenemos sobre todo en el centro-sur de México hacia Centroamérica. En esta región donde, como muchos de ustedes saben, fue uno de los centros
del inicio de la agricultura, que fue Mesoamérica, el cercano oriente y el sur de China y partes del sureste de Asia. Especialmente encontramos muchos parientes de plantas domesticadas en la parte occidental y aquí en esta cuenca de Balsas y la parte que va hacia arriba, hacia Jalisco y Nayarit. Entonces, a mí me gusta explicar el hecho de que tenemos tantas especies nativas y que tenemos tantas con una coevolución con esta agricultura. Hay algunas evidencias aparte parciales que ahorita les voy a presentar. La composición biogeográfica de la flora arvense y la competitividad de las especies nativas. Que tenemos un buen número de especies que están con una distribución bastante restringida aquí en Mesoamérica y el traslape entre la vegetación natural y la secundaria. Bueno, ahorita les explico. Aquí tenemos datos precisamente de la región de Puebla-Tlaxcala, hace más de 20 años, 30 casi. Son basados en 376, ahí me equivoqué, eran 317 especies, pero bueno, de cultivos de maíz en la región Puebla y Tlaxcala, ¿no? Ahí tenemos, si los dividimos en varias clases, por ejemplo, el Mega México 3, que incluye México más el sureste de Estados Unidos y partes de Centroamérica, pues estos contribuyen la mayor parte de las especies. América con especies de más amplia distribución, donde no siempre sabemos dónde son exactamente originarias, pues está en segundo lugar. Y las neófitas o introducidas son una proporción, como ya vimos hace ratito, como de 16%, son relativamente pocas. Pero si vemos los datos que son como representan un poco más la participación en la vegetación, o sea, la parte cuantitativa de cuánto cubren, entonces encontramos que un subgrupo de estos de Mega México 3, que son aquellos que van de México a Centroamérica, son relativamente pocas especies, pero cubren pues como la mitad de la superficie casi, ¿no? Tienen el número promedio de metros cuadrados cubiertos por especie son 94. Mientras los otros dos tienen como 35 y si vemos a las neófitas, su proporción es bastante más débil. Ahora les presento otra vez esta gráfica para subrayar este hecho de que las exóticas ni son tan exitosas siempre. Vemos que las exóticas o introducidas tienen más especies con una distribución restringida que las nativas. O sea, eso no contradice lo que acabo de decir, que tenemos nativas de una distribución muy limitada. Aquí, obviamente, es muchas veces una cuestión de tiempo, o sea, llegan y expanden lentamente y luego quizás más rápidamente, ¿no? Pero en todas estas otras categorías están más bajitos que las plantas nativas. En tanto a las especies con una distribución muy restringida, hay varios. Aquí les presento una que me gusta, que es Thyrax trilobata, que se distribuye principalmente pues Valle de México hacia Michoacán, en lugares un poco húmedos. Como pueden ver aquí en esta foto, es lo que yo llamaría una buena maleza, o sea, sí crece bien y lo he visto en varias ocasiones, así como arvense, ¿sí? Y esta está distribuida nada más aquí en una región pequeña
del centro de México. El siguiente ejemplo es de un trabajo de una de mis alumnas, Ana Delia Ruiz. Ella estudió las Asteraceae malezoides del estado de Michoacán en colaboración con el doctor Villaseñor. Ahí uno de los análisis que hizo fue dónde se distribuyen las especies endémicas estrechas. Endémicos estrechos para nosotros eran aquellos que se distribuyen en Michoacán y algunos de los estados vecinos. ¿Y dónde se concentran? No son tantas, pero ¿dónde se concentran? Aquí esa línea delimita a la cuenca de Balsas. Y ahí están, y eso que son regiones no muy bien colectadas, que digamos, ¿no? Ahora, estos no son números muy altos y no podemos hacer demasiadas conclusiones de esto, pero sí es interesante, ¿no? Otro pequeño dato de esta misma tesis y de la publicación, me gustaría platicarles del traslape entre la vegetación natural y la secundaria. Estos son los 356 especies que encontró Alma. Y ella también registró, pues, de todas las colectas de este estado, si se había colectado en un lugar con vegetación más o menos natural. Ahora sabemos que hay muchos problemas con las etiquetas, pero bueno, en lugares más o menos naturales o en lugares claramente perturbados. Resulta que solo una cuarta parte de estas malezas tiene la mitad o más de la mitad de los registros en ambientes perturbados. Los demás tienen la mayoría de sus registros en vegetación más o menos natural. Y había solo 18 especies, la mayoría introducidas, que solo se registraron de ambientes perturbados. Ahora, también sabemos que los colectores tienen sesgos, les gusta más la vegetación natural, pero sí hemos visto en otro trabajo que hicimos sobre otro grupo que sí hay una correlación entre estos datos, aun cuando se ve la distribución real, o sea, incluyendo la perturbada. Ahora, fenómenos así también se conocen del cercano oriente, o sea, del otro centro de origen de la agricultura. No hay muchos estudios sobre ese tipo de cosas. Encontramos uno de Francia y ahí estaba mucho más separada la flora más o menos natural y la flora de sitios perturbados. Entonces, para mí también indica que, o es un indicio más de que aquí somos una región de origen de muchas malezas. Ups, perdón. Ahora, ¿por qué tenemos tantas especies nativas? Aparte de que aquí se desarrolló la agricultura. Ya desde que me cayó el 20 de que el maíz tiene o los agroecosistemas aquí tienen una estructura muy diferente a los agroecosistemas del viejo mundo, pues eso nos explica muchos de los detalles. O sea, está el tamaño del cultivo principal, el maíz, está también, juega un papel la ausencia de mamíferos grandes domesticados y un diferente origen ecológico. En el cercano oriente, las plantas cultivadas y también las malezas se derivan básicamente de pastizales, ¿no? Grandes. Mientras en Mesoamérica originaron principalmente en regiones del trópico estacional y provienen como de orillas de bosques, de claros naturales, sitios perturbados naturalmente, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia.
Y con la estructura me refiero sobre todo al tamaño. El maíz es una planta sumamente grande, un pasto muy grande, que se planta y se atiende y se cosecha individualmente. Igual los demás, frijoles y calabazas, etcétera, ¿no? Mientras en el viejo mundo tenemos estos cereales pequeños que se siembran al voleo, que se atienden y se cosechan en masa y que no se llevan muy bien con otras plantas intercalados. Una cosa muy importante es que en la milpa tú puedes caminar, ¿no? Y esto significa que puedes intercalar muy fácilmente y tener ahí todas estas otras plantitas que se necesitan como complementos a nuestra alimentación básica. Pero no solo esto, también se pueden manejar todas esas plantitas que salen solos, pero que de alguna manera son útiles, se pueden fomentar. Aquí a la derecha vemos Solanum americanum, la hierba mora, que se come mucho como quelita en el trópico, los jitomatitos silvestres. Y aquí, por ejemplo, este cebollín es asiático. Se podría decir que es cultivado, pero no es una buena, o sea, se propaga solo. Yo lo tengo en mi jardín y aparece por todos lados. Entonces se pueden manejar así como prácticamente una hortaliza, sin mucho trabajo. Ay, disculpas por esas cosas. Pues sí, aquí nada más por si tienen hambre, algunos buenos quelites. Esto se confirma si vemos de dónde sacan sus verduras y sus quelites. ¿Sí? Esto es de un trabajo de la Sierra de Songulica de mi alumna Claudia Sánchez Ramos. Ella preguntó a todo, hizo un estudio sobre el consumo de quelites y de verduras. Y preguntó cada vez que visitó a sus familias de entrevistas de dónde habían conseguido sus verduras. Lo azul son las milpas, ¿sí? Lo verde son los huertos familiares y este lila son los comprados. Hay algunos que se obtienen de la vegetación silvestre. Como podemos ver, la milpa en esta región, en este tiempo, era la principal fuente para quelites. Sin embargo, esto está cambiando. Ya en ese entonces ya nos estaban comentando, ¿no? Que los señores quieren echar herbicidas, la señora quiere sus quelites, había aquí, ahí incluso unos conflictos. En un estudio reciente en la Sierra Norte de Puebla, mi alumna encontró que sí, las quelites, las milpas muy lejos o no era práctico o tenían usaban herbicidas, entonces ya empezaban a cultivar algunas de estas cosas en sus huertas. Les quiero mencionar que esto de recolectar hierbitas comestibles no es una cosa exclusiva aquí de Mesoamérica. Esta foto lo tomé en una ciudad en el sur de China, en un parque público. Y yo también me recuerdo cuando yo era joven, pues andaba gente ahí en el campo y agarraba hierbas para comer y nosotros, mi familia, íbamos a recolectar hongos o zarzamoras o cosas del estilo. Sin embargo, sí sugiero que es una parte mucho más integral aquí del agroecosistema y sistema alimenticio alimentario, creo que se dice, en México, ¿no? Entonces, en el viejo mundo tenemos los campos de cultivo para los cultivos básicos, para los macronutrientes, y los micronutrientes y el sabor y la diversidad lo obtenemos de espacios por separado que son las hortalizas, que luego vienen los mexicanos y dicen qué bonito, lo debemos tener en México, porque no lo tenemos en México. Bueno, lo tenemos, pero está dentro de la milpa, tradicionalmente.
Nosotros básicamente en Mesoamérica lo que tenemos es como un 2x1, ¿no? Pero esta diferencia en estatura también afecta a las malezas y las presiones de selección sobre ellos, ¿no? Entonces, la competencia con el maíz hace que por lo menos varios, no todas, son hierbas grandes y vigorosas. Florecen generalmente por el ciclo anual que tenemos aquí hacia el fin de verano, pero esto no lo vamos a tratar aquí, pero sí de que polinización y dispersión por viento, que es la vía más común para las especies europeas, no es tan práctico si estamos en maíz, ¿no? Entonces, son muy coloridos, lo cual nos indica que hay por lo menos algo de polinización por insectos y la dispersión, creo yo, es principalmente por humanos. Por un lado, cuando se hacen las labores agrícolas, trabaja la tierra, pero también en los zapatos, en los pies, cuando uno va de un campo de cultivo al otro. Todavía un poco sobre eso de las comunidades arbenses que son muy coloridas. Una alumna mía recientemente hizo un trabajo donde comparó las especies y los polinizadores de los campos de maíz en el colegio de posgraduados, que son más o menos tecnificados, y con una milpa que aquí arriba, muy cerca en las laderas del Tlaloc. Para empezar, había bien poquitos, bueno, trabajamos con morfoespecies porque ninguno de nosotros era buen entomólogo, pero había muy pocos que estaban aquí en el Colpos. Y había muchísimos ahí arriba en la milpa más o menos tradicional. Pero a esto no voy, sino ella también hizo experimentos sobre el sistema reproductivo, o sea, si se pueden autopolinizar o no. Para esto, pues se ponen como bolsitas alrededor de las inflorescencias y se ve si luego hay semillas bien o no. Y lo que encontramos era que las plantas altas eran dependientes de insectos. Con una excepción, no se autopolinizaban, o sea, no daban semillas viables si no había polinización por insectos. Las plantas de porte medio eran como autógamas facultativas, o sea, se podían autopolinizar, pero también había visitantes, y las plantas más bajitas ni les pelaban los insectos, ¿no? Pero sí formaban semillas. Entonces quiere decir que eran autógamas. Nuestros resultados también coincidían con lo que decía la literatura, déjame ver, una excepción, la alopecia racemosa, que se tendría que estudiar un poco más. Bueno, esto fue algunos de los aspectos que les quería platicar. ¿Por qué las malezas mexicanas, para empezar, son mexicanas y por qué son especiales? Hay toda una serie, obviamente, de aspectos que merecen más atención. Para empezar, sería muy bonito si más botánicos y ecólogos se voltearan la vista hacia este grupo de plantas. Está muy bien que ya desde hace un tiempo por acá, últimos 10, 15 años, sí ha habido gente que le interesa y que lo ven como un grupo de interés. Pero lo que necesitamos hacer, varios de estos estudios que yo les estoy mencionando son muy chiquitos, ¿no? Son tipo maestría, donde uno no puede hacer tantas cosas, o de doctorado. Entonces necesitamos confirmar o matizar
los resultados sobre la biología de las malezas mexicanas en diferentes ambientes, suelos, etc. También un problema muy grande es que la taxonomía en algunos grupos todavía les hace falta resolverlo, ¿no? Algunos ya, Cosmos y otros ya se han estudiado bien, pero por ejemplo, el BIRET sigue siendo un problema. Ha habido algunas sinonimizaciones que no estoy de acuerdo últimamente y pues esas cosas se deberían de aclarar, ¿no? Otro problema son estas especies con una distribución muy amplia en las Américas. Algunos sí tenemos una idea de dónde son nativos, dónde están sus parientes más cercanos, etcétera, ¿no? También es posible que algunos se extendieron por sus propios medios y entonces pues sería área nativa grande. Bueno, ok. Pero en muchos no estamos muy seguros y ahí sí necesitamos más trabajo taxonómico y también datos moleculares o arqueológicos. Luego las comunidades casi no se han estudiado, especies, sus interacciones, etc. Vías de introducción y biología de especies introducidas y posibilidades de manejo. Ahí sí se ha hecho un poco más por el interés que hay ahora en las plantas invasoras. Otro aspecto que se estudia muy poco es la vegetación rural. Todos estos diferentes tipos de vegetación que estaba mencionando hace un rato. Algunos faltantes también tienen como aplicaciones prácticas. Unos son plantas, especies indicadoras en el caso de las malezas, porque sí en mi trabajo ahí en Puebla vi que hay bastantes especies que están bien asociados con algún pH, suelos calcáreos, cosas del estilo, ¿no? Y esto es útil saberlo, ¿no? Si uno puede ir a un campo y decir, pues, aquí le falta fertilizante o demasiado, o aquí le tienes que echar cal porque está muy ácido, ¿no? Sin tener que hacer estudios del suelo. Luego, algo que sí hay un poco, pero no lo suficiente, son estudios de costo-beneficio del aprovechamiento. También de factores como la protección del suelo, la erosión y la producción de néctar. Porque si tú tienes un campo enmalezado, quizás se te baja tu rendimiento de tu cultivo principal, pero si puedes sacar ahí varios miles de pesos de miel, pues eso también es ganancia, ¿no? Y necesitamos vigilar sobre todo la vegetación rural por la cuestión de las plantas invasoras que muchas veces usan las orillas de caminos y los alrededores de asentamientos humanos para adaptarse y luego ir en expansión. Ups, okay. Ahora sí. Les estaba comentando de las plantas rurales, ¿no? Hay estas estructuras fascinantes que son las orillas de los campos o fajas, las han llamado, o tradicionalmente, sobre todo si son como también los límites entre terrazas, les llaman metepantles, donde hay toda una serie de plantas útiles, cosas como semisilvestres, plantas medicinales están más en ese tipo de ambiente que en milpas, ¿no? Y que son bastante productivos. Este manzano ahí atrás produce manzanas y no le tienes que hacer gran cosa y produce pulque, etcétera. Aquí unos yocotes, ¿no? Afortunadamente, algunos colegas ya están empezando a interesarse, sobre todo en la región de Tehuacán, pero de esto sí necesitamos más conocimiento y no despreciarlos. Bueno, para resumir, espero que quedan convencidos que las malezas son una parte de un sistema integral de aprovechamiento en este paisaje cultural que tenemos aquí en México. Aquí los espacios urbanos están entrelazados con los espacios de cultivo y estas a su vez con la vegetación disque silvestre que en casi todo México también está siendo manejado o
fue manejado en algún momento, ¿no? Entonces, estas plantas de la vegetación secundaria creo que son una parte bastante importante de la biodiversidad de México. Muchas gracias. Excelente, doctora. Excelente presentación. Creo que a todos nos encantó. Me da mucho gusto que haya tantos estudiantes. Tengo estudiantes de la Universidad Agraria Antonio Narro, de Saltillo. Tenemos estudiantes también aquí de Michoacán. A ver, del TEC de Purándiro, en Michoacán, supongo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UNAM, de la CEDEMA en Ciudad de México, Guillermo Valderas, que siempre nos sigue desde Santiago Miahuatlán, Puebla, personas de Edomex, de WAP. Qué alegría ver que los jóvenes estén presentes. Y bueno, pues tenemos aquí algunas preguntas. Y bueno, como siempre, doctora, felicitaciones, dice Pablo Carrillo. Qué linda charla. Aquí nos está viendo. Y nuestro actual presidente de la Sociedad Botánica de México, el doctor Eduardo Ruiz. Muchas gracias, Jaike, por aceptar la invitación a participar en el Plantástico, que nació de tu idea durante tu gestión como presidenta de la Sociedad Botánica de México. Y muchas felicidades por tan bonita charla. Gracias, efectivamente. Hace ya 6 años que estamos haciendo Plantásticos. Fanny Luján dice, es una sensación muy placentera el recolectar y saber que puedes comer alimentos de origen ruderales, como las semillas de garambullo. Aquí David Sierra, de la FES Cuautitlán, alumnos de la doctora Gloria Cita, y Etelvina, de la UAP, nuestra vicepresidenta de la Sociedad Botánica de México. Es la primera pregunta. Dice, qué bonita forma de empezar el Plantástico 2026. Coincido. Muchas gracias por tan bonita charla, Jaike. Tu legado en la Sociedad Botánica de México a este foro de divulgación también. ¿Qué porcentaje de las malezas asociadas a los cultivos son utilizadas como comestibles o medicinales? Varía. De hecho, una cosa que no mencioné es que básicamente el uso en cantidad y económicamente más importante no son los quelites, sino son las forrajeras, por lo menos en aquellas regiones donde se tienen vacas y borregos y todo esto, ¿no? Y básicamente se agarra de todo. De hecho, los campesinos quitan muy específicamente aquellas plantas que son venenosas, como toloaches o cosas del estilo, ¿no? Lo que hemos visto, que es también interesante en otro trabajo que hicimos, es que la gente luego saca un promedio como de 3 o 4 especies de quelites de sus milpas. Y muchas veces no conocen los que conoce el vecino. O sea, son como tradiciones familiares a veces, ¿no? Y tampoco la gente quiere demasiados. Tú no quieres escoger 10 especies, sino tú quieres tener los 3 o 4 que siempre usas. Bueno, yo creo que generalmente no son más de 5 o 6 que son, digamos, comestible bien entre las 20 especies o algo así que tienes en promedio. Pero, como dije, se pueden usar como para otras cosas, como para forrajes. No sé si esto contesta la pregunta. Medicinales están más en las orillas que dentro de la milpa. Hay algunos epazotes y cosas, pero la mayoría está en la orilla. Sí, igual y tendría que hacer algún otro trabajo que vaya dirigido a registrar cuáles son las medicinales, malezas medicinales, ¿no? Que están utilizando las personas. Sí, pero te digo, sí lo hemos visto un poco, ¿no? Y no son, o sea, en milpas tradicionales no hay tantas medicinales. Las medicinales están en estos metepantis.
Ahí están, Ah, ok. ¿sí? En las orillas. En las orillas. Ujú, El doctor Arturo Moro Olivo de la UAT Tamaulipas. Muchas ujú. felicidades, Jaime. Pregunta, ¿en qué momento se puede decir que una maleza introducida ya se estableció o naturalizó en México? ¿Qué se necesita saber de esto? Básicamente se necesita observar la población, ¿sí? Y es una excelente pregunta. O sea, muchas veces no tenemos los datos, ¿no? Sin embargo, si encontramos varios ejemplares de varios registros en naturalista, quizás, si se ve que la población no es un individuo, sino es una población, entonces probablemente podemos por lo menos llamarlo establecido. Y una vez que tiene varias poblaciones naturalizadas, ¿no? Pero sí es un problema determinar ese tipo de cosas cuando uno trabaja nada más con ejemplares de barrio, por ejemplo, ¿no? Ok. Y uno tiene que hacer como estimaciones a veces, ¿sí? Es que, bueno, las malezas son todo un tema. Ajá. Juvenal Aragón Parada, nuestro colega, dice, me declaro malecívoro. Desde pequeño comíamos muchas plantas de la milpa y arbences. Saludos, Ajá. doctora. Sí, muy bien. Entonces, creciste sano, espero. Botánica aplicada, también que a veces nos sigue, dice, excelente pregunta, Telvina Gándara, sobre todo por el lado de las medicinales, que ya nos comentó cómo está en el Metapantli. Qué gusto Ujú. escucharla, doctora Jai, que dice Vanessa Ramírez. Gracias. Mar Rosas, hola, muchas felicidades por su trayectoria. ¿Existe una pérdida de malezas nativas por el cambio de uso de suelo? Un estudio de caso es milpa alta, que el cultivo de milpa se está sustituyendo por el cultivo de nopal. En palabras cortas, sí. O sea, una cosa que se ha visto, por lo menos en algunos ejemplos, es que los cultivos nativos tienen más malezas nativas que las cultivos exóticas, que obviamente tiene que ver con sus diferentes ritmos, etcétera, ¿no? O sea, el trigo en el norte tiene más malezas europeas que el maíz, ¿no? Sin embargo, habiendo dicho esto, cambios de uso del suelo, o sea, una cosa que no salió en mis datos, pero y no tenemos realmente buenos datos, bueno, ya me estoy extendiendo demasiado, pero sí existen algunos pastos exóticos que están empezando a invadir todos estos cultivos, sobre todo los perennes, ¿sí? Aquí en el Valle de México, por ejemplo, está el Kikuyo, ¿no? Que se está metiendo por todos lados, también con las nopaleras ahí en Milpa Alta. Y hay algunos otros pastos que están haciendo lo mismo. Aquí es el peor, pero en otras partes son otros pastos exóticos. Esos son básicamente. Ahora no quise hacer el trabajo, la plática sobre invasoras, que es un poco otro tema, ¿no? Pero sí estamos teniendo mucho problema con la expansión de pastos exóticos africanas, sobre todo que fueron introducidas originalmente como forrajeras. Forrajeras. Claro, para el ganado, Ujú. ¿no? Ir Eso, no atacando sé el... si eso contesta la pregunta, o sea, sí, sí, sí. Y en el momento que echas más herbicidas, estas hierbas bonitas con las flores, etcétera, son dicots, ¿no? Y estos son más afectados por la mayoría de las herbicidas. Y entonces lo que estás haciendo es seleccionar por pastos y estos pastos muchas veces son exóticas. Sí, acá vemos mucho Melinis repens, ¿no? El pasto rosado. Sí, y el zacate búfal, y en el trópico las cipareñas, ahí en el occidente las cipareñas están cubriendo, pero kilómetros cuadrados, ¿no? Y también bueno, hay varios. Sí, sí, ahí me puedo extender también horas. Dice Gabriel Seren, muchas felicidades, doctora Jaike. Un fuerte Ah, hola, saludo desde El Gabriel. Salvador.
Por acá hay mucho que hacer, bienvenida y todos. Las malezas aún seguimos sin conocer, pues sí, totalmente, las buenesas. Pues, bueno, es Silke así. Kram. Muy interesante la plática y nos pregunta, bueno, le pregunta a la doctora, ¿qué se puede decir de la utilidad de las malezas en las ciudades? ¿Qué opina del asilvestramiento de espacios en la ciudad? Sí, bueno, ahí hay dos aspectos. De hecho, es algo que también me interesa, como sabe la doctora Kramer. Em, el problema con la utilidad de las malezas en la ciudad no es que no haya, porque hay bastantes, pero son los problemas como de pipí de perro y ese tipo de cosas, ¿no? Y uno no sabe realmente quién pasó por ahí. De hecho, no sé si nos está escuchando una alumna de la doctora Betty Rendón, que está precisamente viendo la vegetación urbana rural y cuáles son las especies usadas, y también está entrevistando ahí a la gente que se acerca para curiosear y sí los usan, pero pues no tanto, ¿no? O sea, yo sí tengo un poco de problema de agarrarme cosas de la calle, la verdad. Y por ejemplo, acá en la En mi ciudad de jardín quizás sí, Monterrey, pero que mucho se habla de la contaminación ambiental, también pues implica sí, un sí, choque sí, sí, de, sí, 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 ay, y no solo en Monterrey, muchas ciudades ya sí, tienen altos índices también de partículas contaminantes en el aire. sí, Y ahí es también otro problema que se fomenta mucho, que los huertos urbanos, y nadie estamos en contra. El problema es de que en el ambiente urbano, bueno, pues se dan estos sí, problemas, ¿no? Que pues puede no sí, hacer tan saludable el consumo de los alimentos que se siembran aquí. sí. Bueno, ahí también hay otro rollo. Una huerta es mucho trabajo, ¿eh? Sí, totalmente. No, yo tengo Es una, es como mucho uno. trabajo. O sea, sí, es muy saludable y todo eso, pero es mucho trabajo y pues uno también tiene otras cosas. Ujú. Exacto, tenemos otras cosas, vida. Dice Juan Ujú. Carlos Delgado. Ah, Hola, hola. doctora Hayek, excelente plática. Un comentario. En el caso de especies exóticas invasoras hace falta más trabajo porque algunas de ellas se están distribuyendo de forma muy agresiva en ambientes naturales, pero también en áreas agrícolas, por ejemplo, Ifarrenia variabilis, perdón, que ha invadido, creo que todo el centro del país. Otra de ellas muy importante es Rotvelia Sí, sí. conchinensis, que está haciendo, ¿qué se está haciendo al respecto? Perdón. Sí, la hiparenia sí anda de arbense, pero creo que más en las orillas, aunque está desplazando a la vegetación natural en áreas muy grandes, ¿no? La rotvelia es tanto en potreros como en orillas, como también lo he visto en milpas. Y sí es una cosa súper desagradable porque tiene estas pelitos como tiesos, vidriosos, que se te meten en la piel. O sea, son básicamente como los del cactus, ¿no? O sea, realmente desagradable. Y lamento decir, de que pues yo no sé mucho qué se estuviera haciendo, ¿eh? Quizás una solución sería un tiempo cultivar otra cosa, algo que en pastos normalmente la mayoría de estos pastos no les gusta la sombra, ¿no? Y acabarse el banco de semillas. Sin embargo, por ejemplo, bueno, yo no sé en la literatura, quizás dice en algún lugar, cuánto tiempo aguanta una semilla de la rotvelia, por ejemplo, ¿no? O si se pueden hacer otras cosas como cubrir el suelo con alguna cobertura para que se caliente el suelo. O sea, hay algunas técnicas, pero bueno, yo obviamente no sé todo lo que se está haciendo en el país, ¿no? Pero yo no he escuchado que alguien estudie bien la biología y las posibilidades de control de estas especies que son bastante serias. Pues yo no conocía esta famosa Rotwelia cochinichensis. ¿No? No, y se llama itchy grass. O sea, desde el nombre. Oye, tengo ahí una contribución en Cahuite sobre esta, si la quieres buscar. Sí. Ok, Esta es sí, sí, una sí, planta sí. bastante horrible. Pobrecita.
pero ¿de Sí, o dónde sea, es, perdón, doctora? en Veracruz, por ejemplo, han tenido que abandonar plantaciones de cítricos o algo así Ay, porque no. no se puede quitar, la gente no se quiere meter machetear Venga. porque pues se quedan bien feo, sí. Y perdón, doctora, ¿de dónde es originaria Rottweiler cochinichensis? De África creo también, la mayoría de estos son africanos. Pues ya con el Ahora, no nombre. vayamos a maldecir demasiado a los africanos, ellos nos mandan pastos, pero nosotros les mandamos asteracias y cactus, O sea que sí que somos se vuelven más dispersores y invasoras allá. exportadores de ¿Eh? malezas. Somos dispersores y exportadores de malezas 100%. Sí, 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 sí. Muchas de estas especies, no todas, pero muchas, hoy en día son ampliamente distribuidas en todo el mundo, en el trópico sobre todo. Híjole, somos Ujú. exportadores de malezas. Pues sí, se habla mucho de eso. Mandan saludos también desde Perú, Ujú. Oxapampa. Elisa Margarita Romero Hola. Simón, saludos. Ujú, Moni, saludos. saludos, nos vemos el fin de semana por allá. Jaime, perdón. El compañero Bodo, que siempre anda muy activo naturalista. Dice, ¿puede hablarse de malezas árboles? Sé que en malezas de México pues están incluidos el pirul, el cazaguate, al menos, pero ¿cuáles serían los criterios para llamar a un árbol una maleza? El tiempo que tarda en formarse un árbol parece indicar cierta competencia, permisibilidad de parte de la gente que administra un terreno para no quitarlo, por lo que podría ser, no sé, decirse que sube de categoría y deja de ser una maleza, ¿no? Bueno, como dije, depende de tu definición de maleza, ¿no? Si es cualquier especie que puede desarrollar poblaciones autosostenidas en un paisaje perturbado, como el cazaguate, por ejemplo, o el pirú, entonces, pues, ¿no? Y le llamamos Interesante maleza. planteamiento. No sé qué otra palabra le podemos decir, sinantrópico, pero pues ahí están los Antrópico. otros problemas, sí. Podría ser acá, por ejemplo, en Monterrey, ya no sabemos qué hacer con tanta leucaena. Ya, por todos lados. Ah, sí. Leucaena leucocéfala. Ah, pues esa es una maleza bastante fuerte en otras partes del mundo, ¿eh? Pero es Wow. originaria de aquí, de Yucatán, creo. Sí. Pues Ujú, acá está feliz. Espero que con ujú, estas bajas temperaturas ya no lo esté tanto. Pero vamos a ver. sí. Ujú. Axel Miti Miranda, increíble, muchas gracias doctora. Saludos desde la Huamatz Capotzalco y desde los terrenos baldíos de las periferias. Qué Sí. bonito. Ujú. Compañero Abraham desde la UAT que también nos sigue. Andri Axel Pérez. En nuestra clase, estas malezas eran llamadas buenazas por el aporte que pueden ofrecer tanto ecológico y alimentario. Saludos desde Veracruz. Pues sí, como mencioné, hay varios aspectos y no solo los quelites que todo el mundo siempre menciona, pero sobre todo que tiene que ver con la salud del suelo, que no se han estudiado realmente, ¿no? Y yo me imagino que entre lo que llamamos malezas hay varios que no son tan competitivas con el maíz, pero sí pueden cubrir el suelo. Pero pues ahí hay que hacer experimentos, ¿no? Y en general, pues invitar a los jóvenes, ¿no? Que se Ujú, interesen por la botánica y pues por estas ujú. plantitas que pues son guerreras también. Dice Yacibia González, yo soy de Bolivia, gracias por la excelente presentación. Pues de todos lados andan personas, saludos desde San Cris, de Chiapas, Luz del Ah, hola Carmen. Lucy. Ella fue una de mis primeras estudiantes Qué bonita. en la Pues es UAM. bonito que este canal nos permita juntarnos a Sí. todos los que nos gusta hablar de plantas, ¿no? Un abrazo, Lucy. Felipe Gons, excelente presentación, saludos desde la Autónoma del Herbario, eso, de Guerrero, nuestro colega, que también a veces están un poco ausentes, hay que invitar más a los colegas de Guerrero. Guía de Naturaleza de Campeche, qué bonita charla, Ceballos Guillermo Jonathan, gracias. Griselda Gracias. Benítez, sí, Ah, gracias hola. por tan bonita e interesante información, tantos temas pendientes.
No acabamos, acá hay otra pregunta. Dice, me sumo a la pregunta, ¿qué puede decirnos de las arbences medicinales? Una de las que recuerdo es Trifolium pratense. Bueno, Trifolium pratense es una especie europea que se introdujo como foraje y también para fijar nitrógeno y cosas del estilo, para praderas. Ahora, no sabía que era medicinal, pero pues no lo dudo. Eh, como dije, ¿no? En las arbences no, generalmente, o sea, los que crecen dentro de mi país no hay tantos medicinales, hay algunos. La mayoría crece como en la vegetación, lo que podemos llamar ruderal, ¿sí? En todos estos otros ámbitos perturbados. No sé si esto contesta la pregunta. Yo supongo que no realmente, ¿verdad? Y Trifolium pratense lo encontramos más como ruderal que como arbense. Lo tenemos aquí en los pastizales del colegio. Literal, ahí en los campos del Colpo. Sí. No sé si esto realmente contesta la pregunta. Pues es que son temas bien amplios, pero bueno, Sí, sí, se sí, trata sí. de acercar, pues sí, Ujú. a que todos también sigamos planteándonos estas preguntas y podamos también, de perdido, visibilizar que pues las malezas son todo un tema aquí en México. Dice María Rivas, es una delicia hacer trabajo de campo con Hike, es toda una aventura de aprendizaje en un ambiente siempre activo y vital. Muchas gracias. Gracias, María. Qué lindo que tantos participen. Mariana Cáceres, ¿cuál es la labor de nosotras como apicultoras para hacer una buena sinergia? Esto es una excelente pregunta y lo que yo siento es que se deben hacer, necesitamos más datos sobre la producción de néctar. Ahora, yo sé que de las diversas especies, ¿no? Yo sé que hay varios grupos trabajando ahora sobre esto. De hecho, tengo una colega aquí en mi posgrado que está viendo mieles nativos y las floras melíferas y cosas del estilo. Pero también yo siento que hay ustedes como apicultores, sería muy útil si podrían contribuir con su experiencia, quizás no en forma de artículos científicos, sino de reportes de su experiencia. Le invito a mi blog, si quiere, de Cuescomate, si quiere escribir algo, sobre cuáles de las especies que usted tiene en sus alrededores son como buenas para las abejas y si se puede cuantificar de alguna manera en términos de kilos de miel o de ganancias por hectárea, todavía mejor, ¿no? Porque esto ayuda a que la gente aprecie más y lo use a las disque malezas, que no son realmente malas, como una especie incluso de intercalados, pero para el fin de producción de miel. Y sí, uno ve miel de azar, miel de aguacate, miel del desierto, Sí. miel de mezquite, pero Pues yo no he ahora visto sí, pero eso es una cosa bien reciente, ¿eh? Las bien mieles diferenciadas. reciente. Uh-huh. Entonces Y está muy bien. Sí, ya uno visibiliza, ¿no? Cómo incluso cada miel obviamente tiene su sabor distinto. sí. También hay mieles alucinógenos, ¿eh? Ah, Sí. Pero qué bueno. interesante. Vaya, vaya. Sebastián, ¿cuál es su opinión de las especies catalogadas como nativas invasoras? ¿Qué manejo sugiere se les debe dar? También buena pregunta, ¿no? Hay gente que llama, bueno, ahí es otra vez una cuestión de palabras, ¿no? Básicamente los biólogos nos gusta restringir la palabra invasor a aquellos que son exóticas, que vienen de otros lados. Pero obviamente hay nativas que también son bien agresivas. Y eso pues mucha gente le llama invasor. Eh, ahí le voy a dar la pregunta que a nadie le satisface y que a los biólogos nos encanta hacer, que es depende de la especie. Depende de ¿Qué la le hacemos? especie. No, no se puede hacer como consejos así muy generales. Se puede leer un poco sobre la especie, a ver si tiene alguna debilidad, por ejemplo, semillas que no aguantan mucho tiempo en el suelo o si se
si hay alguna otra especie que le hace buena competencia, pero bueno, o echarle, ¿no? O ponerle, ¿cómo se llama? Acolchado un tiempo, quizás para se irla. quita. Sí, pero esas son técnicas entonces de manejo de malezas básicamente convencionales, ¿no? Una Muy cosa que muchas veces sirve cuando uno tiene un problema fuerte con una especie, ya sea plaga o maleza, es la rotación, sobre todo a otros bien. cultivos que tienen otros como ciclos, ¿no? Otros tipos de manejo, porque eso sí las debilita normalmente, si no los quita totalmente, pero los debilita. Nos va debilitando. Pues sí, hasta que eventualmente ya no tienen la fuerza para, pues para Sí, salir. Dice por el lo menos. colega Alexis LH. Hola, Actualmente, Alexis. Sí. ¿Actualmente ya es fácil o sigue siendo difícil adjudicar el adjetivo maleza a una especie? Saludos, doctora Jaike, y que regrese Ay, los premios del Alexis, todas esas miércoles. preguntas difíciles. O sea, los datos que mostré muestran que muchas de lo que llamamos malezas también aparecen en vegetación natural, ¿no? Nuestra definición de maleza era que encontramos dos evidencias independientes de que puede crecer en lugares perturbados. ¿Sí? En ese trabajo de esta Alma, por ejemplo, de malezoides en Michoacán. Obviamente hay especies que crecen en lugares naturales y pues de vez en cuando se dan la escapadita, ¿no? Así como para delimitar hay que definirlo bien lo que se quiere decir con maleza, ¿no? Pero yo sí siento que las especies que crecen en lugares perturbados sí merecen estudiarse y verse como un grupo con cierta ecología en común, ¿no? Por cierto, en ese trabajo de Alma también salió otra cosa interesante que quizás te interesa, Alexis. Eh, lo que registramos de malezas podían crecer como rurales, pero nada más un subgrupo como arbences. Todas las arbences también podían ser rurales, pero no todas las rurales podían ser arbences, ¿sí? Y son principalmente las anuales, ¿no? Las que crecen como arbences. Pero ahí les dejo ahí a las siguientes generaciones para pensar en esto. Para que los jóvenes sigan haciendo, pues sí, preguntas, sigan No sé contestando. sí. No sé si eso te satisface, Alexis, pero si no, lo platicamos en otra ocasión, ¿no? Bueno, colegas, voy a leer unas 3 preguntas más porque siguen llegando preguntas y pues ahora sí que la doctora estuvo dando clases hasta las 7, ¿no, doctora? Salió de su último curso. Por eso no sé si se dieron cuenta de que todos los plantásticos llevábamos haciéndolos a las 7 de la tarde, salvo algunas excepciones cuando, por ejemplo, los colegas de España, ¿no? Por la diferencia de horarios. Pero este fue a las 8 porque literal la doctora venía llegando de dar clases. Entonces, si tuvieran dudas, pues pueden escribirle a su correo, o si están en la Ciudad de México, pues dense una vuelta a visitarla. Es Sí, una pero belleza. avísenme antes porque luego soy difícil de encontrar. Eso sí, eso sí, eso sí. Entonces, pues Ajá. voy a leer la de Abraham, que es la que sigue. Dice, excelente charla, tengo una pregunta. ¿Hay otras regiones de México con estudios de malezas arbences o solo hay de la región centro? Em, sí hay algunos que han trabajado en Chiapas. Había un grupo muy activo del INIFAP ahí por la región de Sinaloa, etcétera. Eh, pero los que tienen como una visión un poco ecológica, no, y de comunidades y cosas del estilo, no son tantos, ¿no? No sé si alguien aquí del público conoce algo que yo no sepa. También me puede, nos puede comunicar, pues. Ay, pues yo ya me animé de hacer una tesis acá de algún estudiante de Ándale, las malezas de Nuevo León. ándale. Así, claro.
Esta pregunta está interesante, es la que sigue. A estas alturas, dice León Felipe Jesús Macías, a estas alturas de conocimientos y con profesionales, ¿se puede castigar el introducir plantas o incluso catalogarlo como guerra biológica? Sí, hay países que lo castigan. Si quieres saber un poco más de esto, lea lo que hacen los australianos y los neozelandeses, que tienen mucho problema con invasoras. Y sí tienen castigos bastante fuertes si tú intentas introducir algo. Aquí en México también tenemos leyes y pues a veces se aplican. En Chile creo que también son bastante especiales, que Sí. uno llega con... Ahora les quiero decir que todo esto tiene ventajas y desventajas, ¿eh? Eso de frenar el intercambio de seres biológicos también tiene toda una serie de desventajas, ¿no? Pero bueno. Incluso aquí también entraría la bioética. Algo por el estilo dice Axel Mitty Miranda. Uh-huh, En Elogio de las especies vagabundas del paisajista Gilles Clement, propone dejar de uh-huh. combatir ciertos procesos naturales y aprender a observarlos. ¿Hasta qué punto cree que en México estamos preparados institucional o culturalmente para aceptar un paisaje que no busca ser controlado del todo? Ajá. Bueno, ahí toca un tema que de hecho no contesté hace rato cuando estábamos hablando de la vegetación urbana. Eso es un proceso. O sea, yo me recuerdo que muy bien en los fines de los 70, principios de los 80 empezaron a promover de no tener los parques así, todos manicurados, ¿no? Y así como los bases de los árboles, dejar crecer ahí lo que quería crecer, etcétera. Y la gente lo odiaba al principio, mucha gente, ¿sí? Había muchas quejas, pero bueno, empezaron pequeños, pusieron letreros y los polinizadores y lo bonito y esto y el otro. Y a lo largo, es un proceso que se tarda como 10 o 20 años, ¿no? Uh -huh. De convencer a la gente. De, nosotros somos un poco hechos así que mucha gente tema un poco a la naturaleza y le gusta tener el control sobre ella, ¿no? Y eso es un sentimiento muy profundo que no necesariamente se puede cambiar de un día al otro, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible, requiere educación, no requiere de que se imponga así a la fuerza. Sí, sí, La sí, gente sí. poco a poco sí se convence, ¿eh? Y ahora si andas en Alemania ves muchos así como pastos que no realmente son, o sea, céspedes que no son céspedes, sino praderas, ¿no? Y cosas del estilo, ¿no? Entonces sí es un proceso largo, pero creo que sí, si se explica a la gente, sí llegan a aceptar. Sí, pues en el camino vamos y siento también que el acceso al Internet y a las redes nos abre más este universo que desconocíamos acerca de los beneficios y la importancia y el valor que tienen las malezas mexicanas. Sí. Y finalmente, la pregunta de Yolanda Rodríguez Pagaza. Dice, felicidades por su charla, doctora Jaike. ¿Cuál sería su recomendación sobre la formación de los profesionales actualmente en el campo agrícola respecto al papel que juegan las malezas en los cultivos? ¿Hacia dónde debería ir, ya que tradicionalmente se les enseña a controlarlas? Bueno, para empezar, uno debe conocerlos, ¿no? O sea, a especie de preferencia y saber un poco de la biología. Para eso, afortunadamente, hoy en día hay muchísimas herramientas más que hace 20 o 30 años. Y la otra es observar. Y la tercera es, mira, nosotros pensamos que experimentos es algo que se hace en el Corpus y la UNAM y el POLI y el INIFAP, etcétera. Pero uno como persona, como agricultor, también puede hacer experimentos. Se puede ver un poco cuáles son los problemas reales que tengo, que realmente no hay un lado positivo a esto y pues intentarlo en varias partes de sus campos. Eso lo hacen campesinos tradicionales, ¿eh? Experimentan todo el tiempo. Entonces, esto es lo que le animo a hacer y
también lo que estaba comentando, experimentos, por ejemplo, de cómo una cierta cobertura vegetal mejora el suelo o cuáles especies serían propios para un cobertor en vez de, sí. Ya he visto algunos lugares donde campesinos pues promueven algunas plantitas así, ¿no? Estos serían cosas que serían muy propios para los agrónomos, ¿no? De experimentar y luego reportar también al público, ¿eh? Porque no es suficiente hacer el experimento y saberlo uno, sino hay que difundir, Eso, hay que ¿no? seguir Ese tipo difundiendo. de cosas sí serían muy propios para Incluso ciencias. con las láminas Lancaster que ahorita pues están tan en boga de muchos de nosotros, Sí, láminas Lancaster de malezas, sí. hacer pues también cacería, ¿no? De malezas de las ciudades, de las Sí. banquetas. Bueno, eso ya está pasando, ya está ¡Qué pasando. bonito! Y si en algún momento tengo tiempo para actualizar malezas de México, entonces vamos a incluir las láminas Lancaster. A mí me encantan. Sí. Una Sí, última pregunta que yo quiero hacerle, doctora, bien rápido. ¿Qué año sí. empezó Flora Digital de las Malezas de México? Um, empezó con una reunión que tuve en Aconavio, donde les propuse varias cosas, y entre ellos Ujú, la Flora Malezas de México. Empecé a salir, déjame ver, puedo ver aquí mis fotos, ujú. um, ahí por 2000, ¿sí? Y 26 años. creo que la primera versión salió por 2005 o 2007, no me recuerdo, y luego se estaba aumentando. O sea, básicamente le dediqué 10 años de mi vida, pero luego casi me sacan el SNI. Y ustedes saben, pues el SNI, no tanto por el dinero, pero sí, el dinero también, obviamente, ¿no? Pero también si uno está en un posgrado reconocido, tienes que estar en el SNI, ¿no? O sea, afecta no solo a ti, sino también a otros. Entonces decidí dejarlo. Y luego, pues ahora y después tenía muchos estudiantes y cosas así, que está muy bien, o sea, me encanta, pero sí, un proyecto así es muy difícil si tienes una carga académica completa, pero era más bien, más o menos entre 2000 y 2010 que se hizo. Y Ya falta tiene muchos actualizarlo, obviamente. años y sigue Sí. estando presente. También es parte de las herramientas que yo como profesora le proporciono a mis estudiantes. Y pues volvemos a lo mismo, tenemos que seguir haciendo ruido los botánicos. Ujú. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que sería todo. Es también para irnos a descansar. Y pues de todo corazón, como siempre, le agradecemos su tiempo, su labor, su inspiración para todos quienes Ah, seguimos su trabajo desde hace muchos años. Yo la leo desde cuando el Cuexcomate y el Jehuite, cuando sí. la moda de Que los también me bronce gustaría hacerlo más, pero pues también el tiempo, sí. el Y tiempo. pues a ti, Mané, también me gustaría agradecer aquí en público, porque también diste mucha inspiración, creo, a los asistentes aquí a estas pláticas, ¿no? Ay, Porque muchas saben que el gracias. entusiasmo contagia, ¿no? Muchas gracias, Y además doctora. Pues eres muy buena botánica, eso aparte. ay, no. Que usted lo diga, me chiveo. Muchas gracias de verdad, de corazón. Ya llevamos más de 60 plantásticos desde el 2020. El primero fue, hace rato estábamos comentando en mayo, si mal no recuerdo, estábamos en plena pandemia y no sabíamos una herramienta para que los botánicos pudiéramos acercarnos a todas las personas. Y bueno, pues nació Plantástico, no sabemos si va a seguir, es sorpresa, quién sabe qué cosas nuevas vengan con el nuevo consejo, estamos muy contentos, ya cerramos votaciones el 31 y pues los invitamos sobre todo a los jóvenes que se unan a la Sociedad Botánica de México, que pues vive también de la membresía que entre todos pagamos al principio del año y pues vamos a tener, bueno, van seguramente a haber talleres, reuniones, las simpáticas también salidas a campo el Día del Botánico, el 4 de septiembre. Y pues no se diga más, acá seguiremos haciendo de la botánica no solamente parte de la academia, sino también todo un estilo de vida para quienes la vivimos todos los días. Bueno, Pues muchísimas gracias, muchas doctora, gracias. nuevamente.
Ah, Pues buenas noches a todos y pues seguimos para el último Plantástico, al menos dentro de nuestra administración, que va a ser el último martes de febrero, porque en marzo ya hay cambio de consejo. Ya les estaremos anunciando la planilla que sigue en el consejo del 2026 al 2029. Muchísimas gracias a todos y que pasen bonita noche.